yo cuando era muy joven estudiaba todas estas cosas, ¿no? Cuando me dedicaba, es toda una rama de las ciencias geológicas eh, que para algunos es bastante apasionante, ¿no? Sobre todo los resultados que uno obtiene con el tratamiento de imágenes satelitales, etcétera, ¿no? Sobre todo la fundamentación física también es- no es tan complicado, es complicado, pero no tanto. Y hay gente que se dedica solo a esto, así que no se preocupen si parecen que son muchos conceptos, etcétera. No se preocupen. Bueno, en resumen, lo que muestra esta imagen es que un cuerpo que se puede modelar a través de un cuerpo negro por la ley Stefan Boltzmann, que son dos físicos, nos da una idea sobre que un cuerpo que está a temperatura del Sol, por ejemplo, a 6000 grados Kelvin, emite principalmente radiación en el espectro visible. Y mientras que un cuerpo está a la temperatura, por ejemplo, de la superficie terrestre, emite la radiación que está en el rango del espectro del termal lejano, del infrarrojo termal. Infrarrojo lejano, infrarrojo termal son los mismos. Son dos conceptos que son sinónimos, podríamos decir, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa con la interacción entre la radiación electromagnética que viene de la luz, o sea, principalmente, como habíamos dicho, en el efecto, en el, en el espectro visible, lo que pasa cuando interacciona tanto con la atmósfera como con la superficie terrestre. Pueden suceder varias cosas. El principal inconveniente que tenemos es la atmósfera, porque recuerden que la radiación que viene del Sol tiene que atravesar la atmósfera, tiene que reflejar la superficie y volver a atravesar la atmósfera y recién ahí el sensor lo puede adquirir, ¿no? Si dibujamos acá, por ejemplo, está el Sol, ahí está el Sol, el incoming solar radiation. Después, si nosotros tenemos que adquirir el satélite, por ejemplo, está aquí, siempre dibujamos el satélite así, ¿verdad? Como una nave. Y ese es el satélite, entonces tiene que recibir la radiación electromagnética reflejada. Pasa un montón de cosas cuando se produce esa interacción entre la radiación electromagnética que viene del Sol con la superficie y con la atmósfera. La atmósfera dice que hay principalmente. ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Qué es el scattering? ¿Será dispersión, profe? Dispersión. Se produce mucha dispersión por la interacción de la radiación solar con las partículas atmosféricas. Cuando hablo de partículas atmosféricas, hablo principalmente de los componentes que tiene la atmósfera, ¿no? Los componentes gaseosos. Ustedes saben que tienen muchos componentes gaseosos, entre ellos, ¿cuáles son los más importantes? El nitrógeno, el oxígeno, el ozono, y también tiene partículas atmosféricas flotando en la atmósfera baja, sobre todo, ¿no? El polvo atmosférico, también tiene las nubes, todos esos componentes de la atmósfera hacen que la obtención de una radiación electromagnética de un satélite reflejada por la luz, reflejada que viene del Sol, es muy difícil, muy complicado. Ya desde el comienzo estamos bastante complicados. ¿Qué pasa? Aquella radiación electromagnética que logra, ejemplo, para dar un ejemplo que todos conocemos, la radiación ultravioleta que viene del Sol, digamos, es absorbida o dispersada. ¿Por qué componente de la atmósfera es dispersado o absorbida, digamos? Los rayos UV, como decimos, ¿no? ¿Por qué es dispersado o absorbida en la atmósfera?
¿Por el ozono? Por el ozono, por el O3, chicos. Bueno, por ejemplo, si hubiera una partícula que forma parte de la atmósfera y que absorba una parte de la radiación electromagnética que a nosotros nos interesa, por ejemplo, la luz visible, sería complicado, ¿no? Sería complicado. Por suerte, el ozono es la que absorbe el rayo UV, que es judicial para la salud, ¿no? Para nuestra piel, digamos. Pero ¿qué pasa cuando se transmite a través de la atmósfera? Reflexión, puede suceder una reflexión que es la que a nosotros nos interesa, porque esos son los rayos que vamos a adquirir de formas satelitales. Puede haber refracción, obviamente, cuando hay cuerpos de agua principalmente, o puede haber absorción. Hay todos estos procesos, tanto de refracción como de absorción, como de scattering, como de dispersión, generalmente son las radiaciones electromagnéticas que se pierden y que no son captadas por las plataformas satelitales. Obviamente que la absorción, ¿cuál sería la absorción? Principalmente en el infrarrojo, ¿no? Principalmente en el infrarrojo termal que absorbe, porque ustedes recuerdan que cuando uno camina por la ciudad, ¿qué pasa? No, son más calientes, ¿verdad? O cuando los cuerpos de agua también absorben mucha radiación. Cuando absorben mucha radiación, sobre todo la térmica, se calienta, podríamos decir así, y cuando llega la noche, ¿qué hacen? Emiten esa radiación. Por eso les digo que un cuerpo a cierta temperatura puede emitir dentro del rango del espectro electromagnético que corresponde a infrarrojo termal. Por eso es que las ciudades de noche son más calentitas que el campo de noche, ¿no? Emiten toda la radiación que han absorbido durante el día, la emiten durante la noche. Lo mismo pasa con los cuerpos de agua. Por eso dicen que los cuerpos de agua, grandes cuerpos de agua, son reguladores del clima, porque suelen emitir bastante radiación en el espectro termal. Eso es lo que dice el profe de Introducción a la Geología. Bueno, entonces los rayos que a nosotros nos interesa es esto. Los rayos que son reflejados. Y eso me va a mí a definir un parámetro que se llama reflectancia. Mientras que el otro, en el termal, se llamaba emitancia. Son parámetros físicos que los vamos a utilizar. Ahí está, por ejemplo, ahí están los ejemplos de los componentes atmosféricos que producen absorción o producen scattering. Sería el ozono. El ozono nos interesa mucho porque no se utiliza el rayo ultravioleta o la radiación ultravioleta, sino que el agua es uno de los componentes principales que pueden absorber, como ya explicamos recién, el CO2 también. Además de las partículas o polvo atmosférico que están más bien en la atmósfera baja y que produce una dispersión muy, muy conocida por nosotros, ¿no? Que ya lo voy a mostrar. Siguiente, por favor. Siguiente. Borrar todo. Borrar todo. Ahí está. No hay tres o dos muy conocidas, dos dispersiones atmosféricas muy conocidas que las vemos todos los días, casi todos los días, ¿verdad? Una se llama dispersión Rayleigh o Rayleigh, como ustedes quieran decirlo, donde que se busca esta dispersión por la interacción entre la radiación solar con las partículas atmosféricas, sean moléculas o partículas o polvo atmosférico, cuando la longitud de onda del rayo que viene o de la radiación
electromagnética, el tamaño de la partícula, este sería el tamaño de la partícula, es menor que la longitud de onda de la radiación solar, se produce este tipo de dispersión. Dice que afecta a las más cortas, hablando de las ondas más cortas, y es la más intensa, que principalmente se produce por la interacción entre la radiación solar con los gases atmosféricos, principalmente con el CO2, con el ozono quizás. ¿Eso qué hace? Produce una dispersión que va hacia el rojo, perdón, que va hacia el azul. Vamos a anotar acá azul, pero vamos a poner un color. ¿Dónde puedo cambiar de color? Aquí. Ahí está. Se produce cuando, entonces, para resumir esto, cuando las partículas atmosféricas tienen un radio menor a la longitud de onda del rayo incidente o de la radiación que viene del Sol, se produce una dispersión Rayleigh o Rayleigh. No importa eso. Y se produce una dispersión que va hacia el azul. O sea, simplemente serían los gases atmosféricos, como el CO2, etcétera, lo que dijimos. Por eso es que esa es la razón que vemos el cielo, que es azul, ¿verdad? O cuando miramos las montañas muy a lo lejos, como en la fotografía que se ve acá, por ejemplo, acá estamos viendo el cerro que pinta más o menos hacia la Sierra de Aguilar. La Sierra de Aguilar solo es la que se ve, el Salado de Cauchal, que se ve ahí, y la Sierra Aguilar es la que se ve de fondo. Esta sería la Sierra Aguilar. O todo el paisaje prácticamente se ve de color azul. Es debido a la dispersión que se produce de los rayos solares con los gases atmosféricos, los componentes atmosféricos, digamos. Es por eso que el cielo se ve azul. Pero cuando el tamaño de las partículas es más o menos parecido a la longitud de onda del rayo incidente, se produce una dispersión que va hacia el, vamos a anotar acá para que sigamos, una dispersión que va hacia el rojo. Perdón. Esto, y por eso es que tanto los amaneceres como los atardeceres, digamos, esta es una fotografía de ejemplo, tomada por ejemplo en el atardecer de la Puna, y esta es tomada al mediodía, en la Puna también. La Puna tiene muchos de estos efectos atmosféricos muy lindos. Por ejemplo, un atardecer en la Puna se vuelve casi siempre de color rojizo. ¿Por qué? Porque la interacción se produce entre la radiación electromagnética que viene del Sol y las partículas atmosféricas. Y esto se produce generalmente, en la atmósfera baja. En la parte cuando está atardeciendo, los rayos solares atraviesan principalmente, cuando se va perdiendo el sol, los rayos solares generalmente atraviesan la atmósfera baja, donde está lleno de partículas atmosféricas, por el efecto del viento. El viento levanta muchas de las partículas atmosféricas, llena la atmósfera baja de todas esas partículas, y cuando está atardeciendo, entonces los rayos solares atraviesan esa atmósfera baja y se produce este color rojo por la dispersión Mie, básicamente. Después está la no selectiva, que tira el blanco, principalmente asociada a las nubes, ¿no? Entonces vemos las nubes que son blancas. Refleja todo, vamos a decir. O dispersa todo, entonces se ve blanco. Y entonces está la dispersión Rayleigh y Mie.
estos son muy malos para nosotros, ¿no? Porque de hecho, donde se produce mayor dispersión es en el azul. Entonces, hay una región del azul que ningún satélite toma imágenes en esa región del espectro, un poquito más allá quizás. Y el rojo no es tanto, el rojo la dispersión mía no es tanto, pero la de Rayleigh sí, bastante jodido. Y acá están, chicos, las ventanas atmosféricas. Las ventanas atmosféricas. ¿Qué quiere decir ventanas atmosféricas? Es la región del espectro electromagnético donde hay mucha transmisión de la radiación electromagnética que viene del Sol. Son todas estas regiones que están pintadas en azul. Este es el espectro electromagnético. Este es el porcentaje que deja transmitir la atmósfera. El porcentaje que deja transmitir y la región electromagnética. Van a ver que de acuerdo a la región electromagnética hay distintas regiones que deja transmitir o no. Por ejemplo, acá lo interesante, siempre, todo tiene un sentido acá, ¿no? Por ejemplo, en la región del espectro visible, que va desde el 0, 4 y del UV también, esta es la región del UV, más para allá, hay mucha transmisión del UV hasta el infrarrojo cercano. Toda esta región casi se transmite 100%, casi 100%. Se transmite a través de la atmósfera, entonces nosotros recibimos todos estos rayos, o las superficies terrestres reciben todos estos rayos, por eso es que podemos ver, ¿no? Están sincronizados entre la imitancia que produce un cuerpo a la temperatura de la superficie solar, la atmósfera que deja transmitir la misma radiación y nuestros ojos que están calibrados para recibir ese tipo de radiación. Mucha casualidad, ¿no? O es algo fantástico, digamos. O lo que es, dirían muchos, ¿no? Que lo que es la creación de Dios o lo que es la evolución, ¿no? Cualquiera de los dos conceptos son válidos. Entonces, esa es una ventana atmosférica importante. Después tenemos en el infrarrojo medio, más o menos todo este sector. Este es el infrarrojo cercano, infrarrojo medio y infrarrojo termal. Y este sector 10, hasta acá el infrarrojo termal. Más o menos 10 hasta 13 micrómetros, infrarrojo termal. Todos esos rangos del espectro electromagnético tienen sectores, sobre todo el infrarrojo, donde se puede transmitir y otros que no. Por ejemplo, en este sector, es más o menos, no se puede transmitir porque los rayos o el espectro electromagnético de esa longitud de onda son absorbidos por el CO2. Acá en este caso por el agua y ese otro sector mucho por el ozono también. Eso no es casualidad, no es esto es según este gráfico, de acuerdo a este gráfico de transmitancia que tiene, o transmisibilidad en la atmósfera, se desarrollan estratégicamente las distintas plataformas. Vamos a introducirnos un concepto acá que se llama banda. Cada satélite generalmente, banda, vamos a nombrar banda como a una pequeña fracción del espectro electromagnético donde las imágenes o donde las plataformas satelitales tienen una imagen de esa banda del espectro electromagnético. Por ejemplo, si yo tengo la banda, en este caso, acá en el gráfico de abajo, están el mismo gráfico, pero de reflectancia y longitud de onda. Por ejemplo, y este comparado con la transmisividad. Lo que hacen los satélites es justamente, estratégicamente, poner las regiones que van a tomar, digamos, los satélites de acuerdo a las ventanas atmosféricas. Por eso, por ejemplo, acá tenemos la serie de Landsat, Landsat 8, Landsat 7 y Aster. Por ejemplo, hay mucha transmisividad en el espectro visible, entonces tienen muchas imágenes para tomar en ese sector.
Por ejemplo, en este sector, donde hay también una ventana atmosférica importante, también tiene ese sector. Lo mismo pasa en el infrarrojo termal. En el infrarrojo termal, donde también ponen muchas bandas para que absorban o para que detecten esa radiación electromagnética, porque la atmósfera tiene mucha transmitancia en esos sectores. Vamos a hacer una corrección acá, chicos. Hasta acá, este es el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, y este es el termal. Anteriormente le había dicho que este era el termal, pero este es el termal. Por eso acá todas las bandas termales están en este sector. Este es el infrarrojo medio, el infrarrojo cercano y el visible. Una banda, entonces, vamos a anotarlo acá para que no quede claro. Una banda. Aquí se llama una banda. Vamos a cambiar de color. Entonces es una región del espectro captado por los... Generalmente es muy acotado, digamos, la región esa. Vamos a poner una región acotada. Los sensores. Entonces, una banda, una región acotada del espectro electromagnético es captada por los sensores y transformada en una imagen satelital. Generalmente, los satélites tienen muchas bandas. Cada banda toma una pequeña parte del espectro electromagnético. Mientras más bandas tenga un sensor o una plataforma satelital, como el Landsat, por ejemplo, el Landsat 8, que tiene, por ejemplo, como 13 bandas, o sea, 13 regiones electromagnéticas que ha tomado información. Mientras más bandas tenga un sensor remoto, mejor es, más fácil va a ser detectar los distintos terrestres, o las distintas tipologías de rocas o de minerales. Entonces yo de acá en adelante, cuando me refiero a una banda, me refiero a un sector del espectro electromagnético que ha sido detectado por un sensor y transformado en una imagen satelital. Generalmente casi todos los satélites tienen las tres bandas que indican los colores primarios del espectro electromagnético. El azul, el verde y el rojo. Después viene el infrarrojo, donde se divide, recuerden, en infrarrojo cercano, medio e infrarrojo lejano. Y el infrarrojo cercano también, así como el infrarrojo termal se llama lejano, el infrarrojo cercano muchas veces se llama infrarrojo de onda corta, que es reflejado también. Hay un sector del infrarrojo cercano que es reflejado. Vamos a ver de qué se trata eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Y lo que vamos a ver acá es algo muy, muy importante que sepamos, que tengamos en cuenta, ¿okay? Es una firma, lo que es una firma espectral. ¿Qué quiere decir una firma espectral? Una firma espectral es como la identidad que adquiere cada material o cada cuerpo rocoso, cada material dentro de la superficie terrestre, que resulta de la interacción entre esa superficie y la radiación electromagnética. Y que para cada elemento es
o para cada material es único. Es como la identidad de cada material o cada cuerpo rocoso o lo que sea, interacciona con la radiación. Es decir, por ejemplo, si cada uno de nosotros tiene nuestro DNI, cada material tiene también su firma o su DNI que resulta de la interacción entre la radiación solar y ese cuerpo rocoso o ese material. ¿Cómo se determina eso? ¿Y qué es una firma espectral? Es una curva de reflectancia de acuerdo a las distintas longitudes de onda. Yo, por ejemplo, acá, es la firma espectral de la vegetación, por ejemplo. La vegetación, ¿cómo se comporta? Es la verde, por ejemplo. Por ejemplo, si uno analiza la curva espectral de la vegetación, por ejemplo, uno sigue la vegetación, tiene un pico de reflectancia, esto acuérdense que es reflectancia, tiene un pico de reflexión, donde en el verde, justamente, ¿no? Rojo, verde. Rojo más o menos, azul, verde y rojo. Acá está el rojo, 0,6, no, a ver, 0,6 hasta 0,6 es hasta 0,5, 0,4, 0,5, hasta la mitad más o menos, borrar todo. Hasta 0,5 es el azul, hasta 0,6 el verde y hasta 0,7 el rojo. Entonces tiene casi un pico de reflectancias muy cerca de él, o en el verde, podríamos decir en el verde. Como tiene un pico de reflectancia en el verde, quiere decir que todos los otros rayos, por ejemplo acá, este es el ejemplo típico, ¿no? Viene todo el espectro electromagnético con todos los colores, y absorbe la gran mayoría, la vegetación absorbe la gran mayoría, pero refleja el verde. También refleja el infrarrojo, sería el infrarrojo cercano sobre todo. Refleja, eso se llama infrarrojo reflejado también. Una parte del infrarrojo cercano reflejado, y otra parte es emitido, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Luego hay una parte que es reflejada. Esto es muy interesante porque la vegetación generalmente tiene un pico de reflexión en el infrarrojo cercano, que a partir de 0,7, tiene un pico de reflexión en el infrarrojo cercano. Eso es muy interesante. Y después tiene emitancia en todos los otros electromagnéticos, la parte más termal. Y lo interesante es que cuando tiene pico de reflexión, en ese sector tiene pico de reflexión, es donde se puede detectar ese tipo de cobertura. Vamos a decir cobertura o material. Por ejemplo, entonces la vegetación generalmente no se estudia, las características de la vegetación no se estudia en el espectro visible, sino que se estudia en el infrarrojo reflejado o en el infrarrojo cercano. No, si yo tomo una fotografía normal, por ejemplo, la vegetación, no voy a poder hacer ningún tipo de estudio, salvo suponer que está reflejando en el verde, nada más. Yo quiero estudiar lo que hacen los estudios de la vegetación, sobre todo los agrónomos y todo lo que se dedican a eso, para ver si una vegetación está enferma o está sana o tiene mucha humedad o no tiene humedad, etcétera, con sensores remotos. Generalmente eso es lo que se hace, lo estudia en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo termal. No se lo estudia a partir del infrarrojo visible. Lo mismo pasa con los materiales terrestres. Estudian en el sector que tiene más reflectancia. Por ejemplo, el suelo, que dice suelo seco expuesto. Por ejemplo, el suelo en el infrarrojo, en el espectro visible no pasa nada, esta curva roja. Pero sí, nos empezamos a entrar en el infrarrojo termal, tiene algunas características altos y bajos, como este, por ejemplo. Estos altos y bajos, esa característica de altos y bajos es lo que me permite a mí detectar ese tipo de material. Y acá, si ustedes se pueden a ver, por ejemplo, hay distintos, o sea, comparado con los satélites, ¿no? Hay distintos satélites que tienen estudios en esa parte, tienen las bandas en esas regiones del
espectro electromagnético. Entonces, yo puedo hacer los estudios de un suelo, por ejemplo, utilizando las bandas del Landsat. Ejemplo. Esa sería la firma espectral, entonces, cómo se comporta la reflectancia, o cómo se comporta el material, o la reflectancia del material a lo largo del espectro electromagnético. Eso me define una curva característica para cada material, y sería como su DNI de ese material. Vamos a ver lo que pasa con los materiales que a nosotros nos interesan. Nos interesa en primer lugar los cuerpos rocosos, y por otro lugar los minerales que son productos de la alteración hidrotermal. En este caso las arcillas, ¿no? Las arcillas como la que ya vimos, ¿no? La sericita, la caolinita, y un montón de otros tipos de arcillas. Siguiente, por favor. Ahí está. Ese sería, por ejemplo, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Ese sería las curvas espectrales o firmas espectrales de cada uno de los minerales que son típicos de zona de alteración hidrotermal. Por ejemplo, la calcita, la caolinita, es de una argílica, la morillonita también de una argílica intermedia, la muscovita sería de una sericítica, después bueno, está la siderita que puede ser asociada a una beta, lo que sea, estar en algún tipo de alteración hidrotermal. Pero vamos a ver cómo se comportan esos materiales de acuerdo al espectro electromagnético. Recuerden, chicos, que esta región va desde el 1, o sea, de más o menos desde el 1.08, desde el 0.8 para adelante. 0.8, ¿qué era entonces, chicos? 0.8. Acuérdense, desde el 0.4 al 0.7, del 0.4 al 0.7 es el espectro visible. Micrómetros, ¿no? Longitud de onda de espectro visible va desde el 0.4 al 0.7. Desde el 0.8 para adelante es el infrarrojo. Entonces nosotros tenemos que analizar las curvas donde tengan la mayor variedad posible. Que si no varía nada la curva a lo largo de todo el espectro, no se puede diferenciar en ninguna región del espectro electromagnético. Por ejemplo, si yo analizo la caolinita en todo lo que es el infrarrojo cercano, desde acá hasta acá, no pasa nada. O sea, cualquier banda que yo analice acá van a comportarse siempre igual. Lo que pasa en este pico, este se llama un pico de absorción, porque no tiene mucha reflectancia. Pico de absorción acá y un pico de reflectancia en este sector. Cuando la curva hace ese pico o esa depresión ahí, quiere decir que absorbe mucho en esta región del espectro y refleja mucho en esta otra región del espectro. Entonces se llama curva de reflectividad, ¿no? Pues refleja bastante acá y absorbe, hay algo que contiene el mineral que absorbe esa región del espectro. Generalmente son los OH que están dentro del mineral. El OH, el grupo hidroxilo, ¿no? Que componen la caolinita. Recuerden que son, como son arcillas, tienen muchos OHs. Entonces, es interesante analizar la caolinita porque a partir de 1.3 más o menos, 1.4, tiene bastantes variaciones, hasta el 2.5. Esta es una región que es hasta todo lo que es infrarrojo cercano y infrarrojo medio. Y así vamos analizando las curvas espectrales. Estas curvas espectrales obviamente que están tabuladas, son obtenidas en laboratorio, uno puede conseguir en cualquier lugar. Entonces, si yo quiero detectar caolinita dentro de una zona en particular, analizo la curva espectral y veo dónde tiene mucha reflectancia, y ahí, en ese sector donde tiene mucha reflectancia, voy a utilizar las bandas del satélite que estén dentro de esa región.
Y así se empieza a analizar y se empieza a hacer todos los procesamientos para detectar justamente kaolinita. Pero eso ya está, ya está realizado, ¿no? Lo único que tenemos que hacer nosotros son las operaciones nada más, porque eso ya está analizado, digamos. Yo les cuento cómo se hace, cómo se obtiene una combinación de distintas bandas para realizar la detección de estos minerales. Ya vamos a ver qué es una combinación de bandas. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente. Bueno, chicos, entonces, tengo como más o menos claro qué es lo que es una firma espectral y cómo se comportan los elementos de acuerdo a las longitudes de onda, cómo se comporta la reflectancia de los distintos materiales de acuerdo a la longitud de onda.